Iglesia Santa del Monte Doret, muy buenos días. Dios las bendiga, Dios las guarde. Para la semana de hoy, la predicación de esta semana es la posesión más admirable. El título de la predicación es La posesión más admirable. Esto está dentro del formato de ilustraciones de bolsillo. Ya vamos en el libro de Proverbios. Recordemos que estamos estudiando un versículo, uno de los versículos más importantes de cada uno de los libros de la Biblia. Ya terminamos todo el Nuevo Testamento, vimos 28, estuvimos en 28 predicaciones de estos 27 libros. Y en el Antiguo Testamento vamos en el libro de Proverbios. Estamos en en los libros poéticos. Job, Salmos, Proverbios. La siguiente será Eclesiastés y después Cantar de los Cantares, y con esa finalizaríamos la sección de los libros poéticos. Bien, el día de hoy, como les decía, el tema es la posesión más admirable. Proverbios 3:15. Proverbios 3:15. Entonces vayan a su Biblia, por favor, y miramos Proverbios 3:15. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Acá estamos hablando, o nos está hablando el profeta que escribió esto, nos está hablando acerca de la sabiduría. La sabiduría. Bien. En primer lugar, vamos a analizar en qué consiste y se fundamenta el libro de los Proverbios, conocido como el libro de los Proverbios de Salomón. Aunque los capítulos 30 y 31 son palabras de Agur y Lemuel, respectivamente. Es decir, que el capítulo 30 de Proverbios lo escribió un profeta que se llamaba Agur, y el capítulo 31 lo escribió un rey que se llamaba Lemuel. Pero los otros capítulos sí son adjudicados a el rey Salomón, el hijo de David. Bien, el propósito principal de este libro es dar instrucción moral, ya que podría decirse que su contenido es una colección de máximas en cuanto al comportamiento honorable, la conducta íntegra, el trato respetuoso, destacando cómo debe ser nuestra relación con Dios y con nuestros semejantes. Este libro, estamos analizando el libro de Proverbios, de 31 capítulos, tiene 31 capítulos, nos provee de conocimientos acerca de la manera correcta en que nosotros debemos vivir, exponiendo sabios y breves discursos sobre justicia, templanza, trabajo, pureza y la sabiduría, que por ejemplo se muestra en el versículo que estamos estudiando, como la preciosa posesión, la posesión más admirable que deberíamos todos nosotros aclamar y alcanzar, la sabiduría. En la sinopsis o resumen de estas admirables palabras en este libro, encontramos dichos concretos. Fíjate que son dichos muy concretos, exclusivos y muy expresivos. Estos dichos son muy precisos, donde el hombre más sabio sobre la tierra, estamos hablando de Salomón, describe un gran contraste entre la justicia y el pecado, entre la sabiduría y la insensatez.
que prueba solamente la estupidez, la imprudencia, el desatino y las más bajas inclinaciones humanas. El pensamiento clave que se destaca en su redacción es el temor del Señor, surtiendo consejos y advertencias acerca de cómo obtener sabiduría, permitiéndonos entrever situaciones relacionadas con el bien y el mal, describiendo ambientes, valores y también emociones negativas como el enojo o positivas como la generosidad, la corrección de los hijos, entre otras las tentaciones, el temor de Dios, la necedad, la amistad, el conocimiento divino. Fíjate que nos habla también incluso hasta de la pereza, de la opresión, el orgullo, la prudencia, los burladores, la contienda, la templanza, la lengua. Nos habla también acerca de las ganancias injustas, de la riqueza, de las mujeres malas, así también como de las mujeres buenas. En fin, en realidad Salomón fue un guía. Fíjate que estamos diciendo que fue un guía que orientó hacia los caminos de Dios más que un ejemplo o modelo a seguir. Fue un guía más que un ejemplo. Pues aunque proclamó el camino a la sabiduría de Dios, hacia la sabiduría divina, sus patrones de comportamiento ciertamente se alteraron y cambiaron en la última parte de su vida. Roboam, hijo de Salomón, quien lo sucedió en el trono, siguió su ejemplo en lugar de sus consejos. Por eso siguió su guianza, siguió su ejemplo en lugar de su guianza, en lugar de sus consejos, y se convirtió de esta manera en un gobernante insensato y malvado para el reino de Judea. Ahora, según la historia bíblica que nos muestran los libros históricos de la Biblia, estamos hablando de que, por ejemplo, la vida de Salomón la encontramos en el libro de los Reyes. Nos dicen que el reino se dividió después de que el rey Salomón murió. Pero vamos a ver por qué se dividió el reino. Recordemos que el reino de Israel quedó dividido en dos, como ya les decía, después de la muerte de Salomón, quien era hijo de David. ¿Y por qué se dividió? Por el pecado de este rey. El Señor ejecutó una sentencia, partió el reino en el lado norte, ¿no? Israel con capital Samaria al norte y Judá con capital Jerusalén al sur. Una de las principales causas que dio origen a la división del reino se produjo por causa de la idolatría de Salomón y por los designios de Dios, quien siempre cumple su palabra tanto de bendición como de castigo. Se produjo, ya lo estamos diciendo, por la idolatría de Salomón y por la alta inmoralidad que tuvo. Recordemos que según la Biblia es el hombre de las 1000 mujeres, ¿no? Dice la Biblia que tuvo 700 mujeres y 300 concubinas. Bien, pero entonces vamos a ver el soporte bíblico para esto de la división del reino, que se produjo por la idolatría de Salomón. Y decimos que por los designios de Dios, porque Dios actuó en consecuencia dividiendo ese reino. Vamos a Primera de Reyes 11:29. Primera de Reyes 11:29 al 33. Dice: aconteció pues en aquel tiempo
que saliendo Jeroboam de Jerusalén, este Jeroboam, bueno, esta es una acotación que hago aquí, Jeroboam era general del ejército de Salomón, que condujo después de la muerte del rey Salomón a la división del reino de Israel y de sus tribus. Entonces ya sabemos que Jeroboam era el general del ejército de Salomón, que prácticamente fue el que llevó a cabo la solicitud del Señor por un profeta. Ya vamos a ver por qué. Dice el 29, vuelvo a leer. Aconteció pues en aquel tiempo que saliendo Jeroboam de Jerusalén, le encontró en el camino el profeta Ahías Silonita, y éste estaba cubierto con una capa nueva, y estaban ellos dos solos en el campo. Y tomando a Ahías, como les digo, Ahías es un profeta que fue el que profetizó la división del reino. Y tomando a Ahías la capa nueva que estaba sobre sí, la rompió en 12 pedazos. Esos 12 pedazos representan las 12 tribus de Israel. Y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová, Dios de Israel. He aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. ¿A quién? A Jeroboam. Y él tendrá una tribu por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, ciudad que yo he elegido de todas las tribus de Israel, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret. Dijimos que una de las causas por la división, por las que se produjo esa división, fue por la idolatría. Por cuanto me han dejado, dice el 33, y han adorado a Astoret, diosa de los sidonios, a Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacer lo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como hizo David su padre. Pero no quitaré nada del reino de sus manos, sino que lo retendré por rey todos los días de su vida, por amor a David mi siervo, al cual yo elegí y quien guardó mis mandamientos y mis estatutos. Pero fíjate la misericordia del Señor, porque dice en el 34, no quitaré nada del reino de sus manos, es decir, que hasta que Salomón no muriera, él no iba a quitar ese reino. Y lo hizo fue por causa del amor que tenía hacia David. Bien, ya habíamos dijimos que Ahías profetizó, el profeta, profetizó la división del reino. Pero también dijimos que él afirmó que no se cumpliría en el reinado de Salomón, sino en el de su hijo. ¿Y quién fue su hijo? Roboam. Roboam fue hijo de Salomón, quien lo sucedió en el trono. Vamos a Primera de Reyes 11, 35-36. Es por ahí seguido. Primera de Reyes 11, 35-36. Pero quitaré el reino de la mano de su hijo y lo daré a ti, las 10 tribus. Ahí le está hablando a Jeroboam. Y a su hijo daré una tribu, es decir, ¿al hijo de quién? De Salomón. Y a su hijo daré una tribu para que mi siervo David tenga lámpara todos los días delante de mí en Jerusalén, ciudad que yo, está diciendo yo, el Señor, yo me elegí para poner en ella mi nombre. Bien, hermanos y hermanas, necesitamos de esa posesión preciosa, de esa posesión admirable que es la sabiduría, para de esta forma obedecer a Dios siempre. A lo largo de estas meditaciones en la palabra del Señor, nos hemos dado cuenta que empezar bien no es la garantía para terminar bien. Fijémonos en el ejemplo de Salomón, el hombre más sabio que podamos encontrar en la historia, estuvo involucrado de forma directa por su desobediencia en la división del pueblo de Israel. Iglesia, es importante para todos nosotros, los hijos de Dios, rogar al Padre
diariamente, que nos dé sabiduría, conocimiento, entendimiento y discernimiento espiritual a nuestros líderes. O sea, es necesario rogarle al Señor que les dé ese conocimiento, ese entendimiento y ese discernimiento espiritual a nuestros líderes, para que guíen de manera correcta a la grey, para que haya unidad dentro de la iglesia y para que ellos proclamen un mensaje conciliador del Evangelio entre Dios y la humanidad. Vamos a 2 Corintios, eso es en el Nuevo Testamento, 2 Corintios 5, 17, 21. 2 Corintios 5, 17, 21. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores, fíjate, somos embajadores. ¿Quiénes? Estamos hablando de los líderes de la iglesia, llámese pastor, maestro, evangelista, profeta o pastor, bueno. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Bien. A través de los procedimientos espirituales que se destacan en estos pasajes bíblicos, vemos también en cuáles pasajes, en los que estábamos leyendo y en el que acabamos de ver y en los que estábamos leyendo de Salomón. Y en estos procedimientos espirituales vemos que se destacan pasajes bíblicos donde nos muestran también la fidelidad de Dios. Esta es una historia que nos habla del mismo modo de la fidelidad del gran yo soy. Notemos que después de la división de Israel, o sea, norte y sur, Israel y Judá, después de esta división, el Todopoderoso continuó con su majestuoso plan de redención para la humanidad, apuntando hacia el Señor Jesucristo, quien era el verdadero hijo de David prometido, proveniente de la tribu de Judá. A diferencia de Salomón y Roboam, que fue el hijo de Salomón que le sucedió en el trono, a diferencia de estos dos personajes que fueron reyes, de Salomón y Roboam, Cristo, el Hijo de Dios, cumplió la voluntad del Padre para reunir un solo pueblo de toda tribu, lengua y nación, conformándolo como su iglesia de reino, su iglesia verdadera, que está siendo entrenada en armas, en frutos, en dones, en ministerios espirituales, para que viva en perfecta paz, adorando y alabando al Dios verdadero por toda la eternidad. Ok. Después de esta breve y necesaria introducción, estábamos hablando más que todo acerca de todo lo que es el libro de Proverbios. El propósito de esta predicación es exponer la posesión más admirable, la sabiduría, que es el más alto galardón que podamos recibir nosotros, los hijos de Dios, en este mundo de naturaleza física. Vamos a Proverbios 3:15.
Proverbios 3:15. Proverbios 3:15 dice: más preciosa es que las piedras preciosas. Este es el versículo que utilizamos como base de esta predicación. Más preciosa es que las piedras preciosas. Y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Fíjate que el texto dice que la sabiduría y el conocimiento valen más que cualquier piedra preciosa, más que el oro fino, más que la plata y más que cualquier cosa que podamos nosotros desear. Este verso compara la sabiduría con objetos valiosos, dándonos a entender que la sabiduría puede darnos una larga vida y prometernos un lugar en el cielo si se obra de manera correcta. Esto es, siendo sabios y prudentes. Vamos a referirnos al capítulo completo, a Proverbios 3. O sea, no solamente el 3:15, sino vamos a leer todo el capítulo completo y vamos a hacer un estudio acerca de esto. Proverbios 3, que es una exhortación a la confianza en el Rey de Reyes. Es una indicación a la obediencia. Obediencia, que es la consecuencia directa de obrar con sabiduría. Entonces vamos a la palabra Proverbios 3, al capítulo 3. Dice exhortación a la obediencia. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menospreciéis, hijo mío, el castigo de Jehová. No te fatigues de su corrección. Perdón, voy a hacer acá una breve explicación. No menosprecies, hijo mío. Él está hablando al hijo, se supone que le está hablando a Roboam. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová. Obviamente esto es para todos nosotros. Ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Perdón, 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas y todo lo que puedas desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos, guarda la ley y su consejo, y serán vida a tu alma y gracia a tu cuello. Entonces andarás por tu camino confiadamente y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. No tendrás temor de pavor repentino, ni de la ruina de los impíos cuando viniere, porque Jehová será tu confianza, y él preservará tu pie de quedar preso. No te niegues a hacer el bien a quien es debido cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve,
y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Amén. Hasta ahí llega el Proverbios 3, ¿no? 35 versículos. Quiero hacer una explicación en el versículo 34. Dice, ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores. Estos escarnecedores son los burladores, los que se burlan de todos, ¿no? O sea que ciertamente él se burlará de esos burladores y a los humildes dará gracia. Escarnecedores, recordemos que son burladores, esas personas que se mofan de todo, que se ríen de todo, que cometen ese tipo de agravio, ¿no?, contra la iglesia del Señor, burladores del Evangelio. Hermanos y hermanas, debemos recordar permanentemente los mandamientos de Dios. Nosotros, como hijos del Altísimo, debemos tener presentes sus palabras, que son vida y que son verdad. Es nuestro deber encaminarnos por la ruta que Él va demarcando para proseguir. Debemos aspirar a tener experiencias espirituales más profundas. La sabiduría y el conocimiento de Dios debe entrar en nuestro corazón, guiar nuestros pensamientos, enderezar nuestros sentimientos y controlar nuestras emociones y nuestros deseos. Fíjate que la sabiduría trae salud, trae riqueza, trae larga vida, como dice Salomón en el versículo 2, largura de días y años de vida. Está hablando de la sabiduría que nos provee esto. Largura de días y años de vida. Ahí está hablando de longevidad, de una provechosa salud, ya que la sabiduría enseña acciones seguras, nos encamina a tomar decisiones acertadas, incluso hasta en la forma de comer o de cuidar nuestro cuerpo. Observamos también que la sabiduría nos trae riquezas materiales, económicas. ¿Por qué? Porque la persona sabia es cuidadosa, trabaja duro y no desperdicia su dinero. No malgasta los recursos que el Señor le da. Ahora, no pensemos que la salud y la riqueza siempre son, digámoslo así, como el resultado o el efecto de ser sabios. O sea, no necesariamente. Una persona que tenga salud y riqueza no quiere decir que sea sabia. Un ladrón puede hacerse millonario porque roba. Una persona mala puede tomar dinero o bienes de otra persona. Fíjate que el Todopoderoso permite muchas veces que personas injustas y perversas tengan buena salud y bienes materiales. Pero como sabemos, tarde o temprano vendrá sobre ellas su castigo. Pero recordemos que la verdadera riqueza no es tener dinero en cantidades alarmantes, ni que la verdadera salud es solo la salud del cuerpo físico. Nuestra relación con Dios es un indicativo importantísimo en cuanto a la salud del alma, del espíritu
e incluso hasta del mismo cuerpo. Otro ejemplo importante de sabiduría es el amor y la confianza en las leyes espirituales. Estamos hablando de los mandamientos de Dios, de los preceptos, de las consignas, de lo que el Señor está hablando en profecía ahora, de las cosas que el Señor está demandando de nosotros ahora. Pero es que eso no está escrito en la Biblia, pero lo está diciendo el Señor. Y obviamente no se va a poner en contraposición y a contraponer a las cosas que están escritas en la Biblia. Entonces otro ejemplo importante de sabiduría es el amor y esa confianza en las leyes espirituales, en las normas de conducta que Él quiere para nosotros. Podemos demostrar nuestro amor y nuestra confianza en Dios y en otras personas, ya que conocerán nuestras actitudes de acuerdo al comportamiento que implementemos en diversas situaciones. El amor y la confianza deben dirigir nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestros planes y actitudes, incluso en privado. El amor y la confianza, esa confianza que es la misma fe en Dios, deben estar en nuestro corazón y en nuestra mente como guías que orienten las decisiones que tomamos. Dios quiere que confiemos en Él. Aun cuando nuestras vidas son complicadas y difíciles, debemos confiar en la sabiduría de Dios. No dependamos de nuestra propia inteligencia, ya que Él es mucho más sabio, mucho más inteligente que nosotros. Él es nuestra majestad, nuestro Señor, el único en quien encontramos salvación. Y recordemos que Él se encuentra en las alturas. Bien, otro rasgo importante de sabiduría tiene que ver con honrar a Dios con todo lo que tengamos. Lo digo yo, no, lo está diciendo el mismo pasaje bíblico y vamos a ver por qué. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que también otro rasgo importante que tiene que ver con esto de la sabiduría divina está muy ligado y tiene que ver con honrar a Dios con todo lo que tengamos, con todo lo que ganemos. De esta manera nunca nos faltará ni la comida ni la bebida. Él tiene promesas de abundancia. Estas son promesas divinas, es decir, que vienen de Dios. Como ya leímos en el versículo 9 y 10 de Proverbios 3, dice, los graneros y los lagares rebosarán de mosto, si nosotros honramos a Dios con todo lo que tenemos. Los graneros son como bodegas donde se almacenan los frutos de la tierra para nuestra alimentación. Esos son los graneros. Los lagares son recipientes donde se pisa la uva para obtener el mosto. Y ese mosto pues viene a ser el jugo dulce que se produce como bebida. Entonces fíjate que ahí está hablando de graneros, de lagares y de mosto. Está hablando de comida y de bebida. Bien. En el libro de Malaquías, que es uno de los últimos profetas menores que profetizó en el Antiguo Testamento, recordemos que después de eso hubo un tiempo que se llama el tiempo intertestamentario, es decir, que se encuentra entre los dos testamentos. Lo último que el Señor habló en el Antiguo Testamento fue con Malaquías. De ahí pasaron 400 años hasta que el Señor volvió nuevamente a hablar ya en los evangelios, ¿no? En el Nuevo Testamento. Pero decimos que en el libro de Malaquías, este profeta acusa a la gente
de que han robado a Dios. Esto se debe a que no han dado sus diezmos y sus ofrendas para la obra de Dios. Recordemos que todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Él es el creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que hay en ellos. Nuestras vidas le pertenecen a Él. Por lo tanto, exige de su pueblo que seamos generosos y ayudemos a su obra. Perdón. En conclusión, debemos deducir que la sabiduría es un arma espiritual fundamental para nuestro crecimiento y desarrollo como hijos de Dios. Por consiguiente, debemos entender y comprender que las acciones, actuaciones y maniobras que realicemos con la sabiduría de Dios tendrán un impacto trascendental en las obras. Obras u ocupaciones que, como hemos visto, deben estar colmadas en el cumplimiento de las leyes espirituales instauradas por el Creador. Deben estar colmadas también del control de nuestras emociones, de amor, de confianza, de un proceder sincero y ocupado en la humildad. Vamos a Santiago 3:13 al 18. Santiago está en el Nuevo Testamento. Santiago 3:13 al 18. Dice: la sabiduría de lo alto. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Iglesia, este tipo de obras son las que podemos llevar a cabo solamente a través de la sabiduría de Dios. La conducta, la mansedumbre, el entendimiento, las buenas obras y la sabiduría verdadera harán que nosotros produzcamos esas buenas obras. No hay otra manera. Amén.